¿Qué tal, amigos de la tertulia Magallánicas en esta quinta temporada? Ya entrando a la recta final, don Jorge Alberto, usted que estuvo ausente en las primeras grabaciones. Hoy día ausente nuestro amigo Esteban Tafra, pero bueno, estamos aquí con Jorge Alberto y Mario Arturo, que nos va a presentar a nuestro siguiente invitado. Amigos, hola. Hoy día nos toca una nueva colectividad. Hemos estado ya con croatas, italianos, españoles, chilotes, alemanes. Hoy día vamos a estar con alguien de la colonia inglesa, ¿cierto? Al lado mío está don Patrick McLean, ¿cierto? Y él, bueno, nos va a contar un poco la diferencia entre dentro de los ingleses, los escoceses, ¿cierto? Hay irlandeses. Lo dejo con nuestro amigo Patrick McLean. Hola, gracias por la invitación, un honor. No sé si soy un fiel representante de los ingleses o de quienes llegaron del Reino Unido acá. Hacer una pequeña aclaración así partiendo en cuanto a lo que es, por ejemplo, tú dices aquí, Patrick McLean. De mi familia McLean, llegaron dos hermanos acá, Mario McLean, mi padre, y Donald McLean, tío, hermano de Mario. ¿Qué año aproximado? Mario McLean llegó el año 46 acá a la zona, procedente de Concepción, era penquista, llegó como ingeniero químico. No, llegó como ingeniero químico a producir un producto para el trabajo en la ganadería ovina, un antisárnico. Un antisárnico. En esos años había gran problema con la sarna en las ovejas. Entonces hizo una sociedad acá con un señor John Dick y se dedicaron a producir Isogam, se llamaba el producto ese. Isogam. ¿Y lo inventaron ellos? Lo creó el ingeniero químico Mario McLean acá y lo fabricaban acá, en forma regional. O sea, competían con lo que entonces era Coopers. Los famosos productos Coopers. Dick era contador. John Dick tenía la oficina de contadores. Aquí en Lautaro Navarro. Y hoy día está en penitente el John. El John hijo. Y en el galpón. No, John Nieto. John Nieto, exactamente. Y en el galpón, ese lindo lugar donde hemos estado. Eso mismo. Disfrutando. Bueno, con el abuelo de él fueron socios y se dedicaron a producir este producto. Pero, o sea, mi iniciación iba a lo que era la familia McLean. Bueno, Mario McLean se casó con Daphne Hammond, antigua familia acá de la zona. Y Donald McLean se casó con doña Ruth Vergara. Estas dos señoras como magallánicas eran voluntarias en Cruz Roja, ¿ya? Las dos, doña Ruth y doña Daphne. Cuando a alguna de ellas las llamaban por teléfono, ¿cómo identificaban y sabían a quién estaban llamando? Cuando llamaban a mi madre, a doña Daphne McLean, preguntaban y decían, doña Daphne McLean tiene una llamada telefónica. Pero cuando era para la tía, era doña Ruth McLean. Se pronunciaba distinto, siendo que se escribe igual. Entonces muchos me preguntan, ¿cómo es tu apellido? ¿Es McLean o es McLean? Entonces digo, depende. Ya, depende de quién llame. Quien llame. ¿Quién llame? Eso es. Ya, de hecho, esa aclaración, ya la diferencia entre McLean y McLean, el apellido es el mismo. Pero los dos son escoceses. Es el mismo apellido, o sea, y de hecho existen muchas variaciones en la forma en la que se escribe. Ya hay MAC-LEAN, hay MAC-LAN todo junto, hay MC con la C arriba, no MAC, MACLAIN, pero todo proviene de la misma raíz. Del mismo árbol. De la misma raíz. Bien, los escoceses, no así mi rama de las McLean, de donde provengo yo,
que llegó de Concepción, mi padre. La gran mayoría de los escoceses que llegaron aquí a la región llegaron con los inicios de lo que fue la actividad ganadera ovina aquí en la zona. Exacto. No había, cuando llegaron los primeros visitantes acá a la zona y se dieron cuenta que la zona era propicia para la actividad ganadera ovina, trajeron los primeros animales que los trajeron desde las Malvinas, aquí a la zona, Falkland. Malvinas. Pero gente no había, ovejeros, gente que supiera del trabajo de las ovejas. Entonces ahí fue la traída de los primeros escoceses que se trajeron a desarrollar la actividad de ovejero. Claro, a mí me cuentan en la familia, mi esposa tiene apellido escocés, y me cuenta de que en algún minuto hubo un anuncio en el periódico en Inglaterra, en Londres, que decía se necesita ovejero con perro para la Patagonia. Y se contrató gente, ¿cierto? Y de ahí llegan los primeros escoceses. Por eso toda la estancia tenían un administrador gringo escocés. Sí, especialmente después cuando ya se formó la Sociedad Ganadera Tierra del Fuego, pero Sociedad Explotadora Tierra del Fuego de aquel entonces. Todos sus administradores, todos sus capataces en un principio eran escoceses. Claro. Escoceses. Ahora, no todos vinieron de Escocia, muchos también después se trajo gente desde las Malvinas. En las Malvinas se inició la actividad ganadera antes que acá. Claro. Ah, sí. Sí. De hecho, las primeras 300 ovejas vienen de Malvinas, ¿no? Vinieron de Malvinas. Y los primeros ganaderos también fueron malvinenses, a quienes nuestro estado acá les cedió terreno para iniciar acá las actividades ganaderas. En un comienzo parece que fue como un arriendo de la tierra y posteriormente eso es. Ese contrato de arriendo se transformó en una cesión de derecho y posteriormente ya lo que es la propiedad propiamente tal. Sí. Así que es interesante los inicios de nuestra actividad ganadera. Oye, continuó la creación. Perdón, Mario. Así como cuando hablamos con Susana, hablábamos de Bernardo Filippi, ¿cierto? Que es el primer alemán que llega acá. Tenemos que recordar que en la goleta Ancud viene Williams. Juan William Rebolledo. John Williams, ¿cierto? Por eso hoy día la población Williams, pero Williams era el capitán de la goleta Ancud. Así que los gringos, los ingleses vienen desde hace ya casi 2 siglos. Hace tiempo que los ingleses están relacionados con nuestras Fuerzas Armadas en general. Tuvimos varios almirantes importantes dentro de nuestra Armada ingleses. Claro. Ejemplo, entre otros. Bueno, Juan Williams o Juan Guillermo traducido. Tenemos calles, ¿no es cierto? Juan Guillermo. Yo creo que Cochrane es el más importante, ¿cierto? Sin lugar a duda que sí. Sin lugar a duda que sí. Oye, ¿en qué derivó el producto este? Llegó el antisárnico. Este antisárnico del Lisogam se fabricó durante varios años. Esta fábrica comenzó operando en las dependencias que después fueron la molinera. ¿Saben de la molinera? Sí, claro. Ahí estuvo la fábrica de este producto. ¿Solamente este producto o después diversificaron? Después se diversificó y ya entraron a lo que fue una planta de conservas de productos del mar, básicamente centolla. Claro, las primeras centollas en lata que habían acá era de la pesquera McLean. Hubo una anterior, bueno, pero de un señor alemán, no me acuerdo, pero hubo una anterior pequeña, pero las primeras sí, que ya se empezaron a exportar aquí. ¿Qué año estamos hablando para el contexto? 70. No, 68, un poquito antes. Principio de los 50. Que yo nací el 70.
Ahí empezaron a fabricaban de antes, Mario. Sí, sí. No, porque era el sí, 70 No, ahí estaba la la pesquera conocí. Camelio, me acuerdo. O sea, No, pero No, esto fue. esto mi fue padre mucho estuvo antes, claro, está hablando antes de de 50. Camelio. Sí, pues. antes de Camelio. Claro. Y después de la planta que estuvo ahí. ¿Estaba ubicada ahí se- mismo donde...? Ahí mismo donde La estuvo la molinera. molinera. La molinera. Donde estuvo la molinera, sí. Después eso se vendió. Mi padre con su planta Y las con cerveza. las exportaba a Europa A los mercados que habían en ese entonces. o se sí. consumía en Chile, digamos. Hubo vaivenes, cambios de acuerdo a nuestras políticas exteriores en el que se vendía en el mercado nacional, después se exportaba, después se volvía a vender en el mercado nacional. Después esta planta se trasladó a Porvenir y funcionó muchos años en Porvenir, ¿Como McLean siempre? como pesquera McLean, sí. que era siempre de tu papá. Siempre de mi papá, sí, eso fue de mi papá. La planta de acá fue en sociedad con don John Dick. ¿Ya? Y ya a fines del 78, yo estudié en la Escuela de Pesquerías y Alimentos de la Católica en Valparaíso, parte de mi carrera. Después terminé en Santiago. Pero cuando terminé, mi tema de memoria fue la factibilidad de la instalación de una planta conservera de productos del mar en Isla Navarino. Puerto William. Pero tú siempre pensaste en... Pues yo me recuerdo que estabas en Williams. Sí. Ahora, ¿por qué pensé en eso? Pensé en eso con básicamente teniendo en cuenta que fuera una nueva área de abastecimiento de materia prima. Esta zona ya estaba muy castigada con las distintas plantas que habían, entonces había que irse a una nueva zona. Y había una decisión que tomar ahí, instalar una planta nueva en la nueva zona de pesca o agrandar el tipo de embarcaciones que se usaban, ir a pescar a esa nueva zona y traer la pesca para acá, que fue lo que hicieron otras pesqueras. Pero tú fuiste como pionero en este tema en Williams. En Williams. Lo que se hizo fue entretenido. Cuando hice mi memoria, mi padre me preguntó, ¿crees en tu tesis que presentas? Claro, ¿cómo no voy a creer? Y me dice, hagámoslo. Y me retó y me dijo, ok, hagámoslo. Pero te vas tú a Isla Navarino a hacerte cargo del cuento este. Y así fue como se hizo la planta allá en O sea, Isla Navarino. ¿tú partes cuando? ¿Del 80? 78. 78. 78. ¿En los tiempos duros? Sí, pues. En los tiempos duros, sí. Nos ¿Estabas tocó ahí en vivir el- los tiempos duros allá. Sí, estando allá. Que fue una experiencia muy especial. O sea, tú estuviste en el periodo de la guerra que no fue. Estaba allá, sí, ya estábamos con la planta allá. ¿Y ya la estábamos construyeron con- ustedes? ¿Significó construirla y todo? Significó llevar todo. del primer fierro, la Era última muy bonita, tuerca. dicen que era muy personal, bonita la todo. planta. Era bonita la planta, sí, era no muy grande. Pero bien completita, bien armadita. había que ser autosuficiente en todo. Sí. Todo, o sea, de lo que era la generación de tu energía, lo que era campamento para el personal que trabajaba ahí. Había trabajo de cocina, trabajo de mantención de gente, la logística de llevar y traer gente, de llevar y traer todos los insumos. Fue una experiencia muy bonita. ¿Y el producto venía para acá o ya los portabas ya definitivamente? O sea, no se podía exportar desde Bueno, Navarino no, sí, mismo pero- porque no existían. la traías para las acá oficinas, y de se acá. traía para acá. En esos primeros años, y esto se hizo gracias a que la Armada comprometió su colaboración en todo lo que fuera la logística de transporte. transporte de Claro, gente, porque no transporte de existía insumos, otro o sea, medio. no había otro medio. La planta se instaló justamente antes del problema que hubo con Argentina. nuestros hermanos argentinos, pero ya se olía en el aire que había algo raro Problema. de lo que estaba pasando, entonces se necesitaba confirmar la presencia de civiles allá, ya que la verdadera, ¿cómo es que se llama? Cuando están los civiles en un lugar, quienes ejercen la... Autoridad. No es la autoridad, la... O sea,
Sí, No, pero porque tú dices porque no habían solamente marinos, sino que habían marinos y también Sí, había cuando dicen que población civil. los magallánicos acá, ¿qué es lo que hacen aquí en esta zona? Patria. Hacen pacha, ya, digamos pacha, ya, la verdadera pacha la hacen los civiles. ¿Alguien tiene la palabra por ahí? Soberanía, esa es la palabra. La verdadera soberanía la hacen los civiles. Civil. Y a mí me gusta la comparación que hacen. ¿Y Me cuántos dice, si tú- civiles había en esa época en William? Déjame terminar la idea Sí, esta. sí. Si tú llegas a una casa y encuentras a un señor sentado en un sillón con un fusil, tú te haces la pregunta, ¿es este el dueño de casa o no es el dueño de casa? O sea, si tú llegas a una casa y encuentras a un señor leyendo el diario, haciendo el pan, fumándose un cigarro, no te cae la menor duda que es el dueño de casa. Ese es el papel del civil. ¿Ya? Entonces, en esos años, el civil, se necesitaba la presencia de civiles allá para reafirmar la soberanía Y justificar, digamos. y justificar. la Entonces, defensa de- por eso que el hecho de ir a instalar una planta industrial allá, que llevara civiles a trabajar, sin lugar a duda, era un motivo de confirmación de soberanía. Y por eso fue que recibimos toda la ayuda que recibimos en esos años para poder ir e instalarnos allá. Pero igual que un niño que crece, o sea, en la medida que da sus primeros pasos, le empiezas a alargar la mano y empiezas a dejar que de ahí en adelante se las empieza a arreglar A solo. volver solo, claro. Recuerdo que tenías la oficina acá en Pedromón, ¿no? Sí, en los inicios la oficina estaba en Roca. Mi padre, aparte del tema de la pesquera, tuvo la oficina ahí, un negocio, que después estuvo ahí, que en Tamsa, Comapa, Está, claro, al lado del Banco del Trabajo, ahí, ¿no? al lado del Banco del Trabajo, en el que era una casa de importación, Brum, se bueno, importaban pero Casa alfombras, eso. Pero los trenes Marklin, nuestra Eso maravilla, mismo, claro, los trenes eso Marklin. pasaba pegado en la vitrina de Casa Tal Marklin, cual, viendo eso. los trenes, Ahí estaba la oficina. primera autopista que llegaron, los aviones de Aeromovilín. Como Sí, que tiene buen recuerdo. No, pero que era mi devoción. Tiene buena memoria, Era sí. mi devoción, mirar por la ventana y de repente Eso, un poquito eso. más para tú entrar. No, era una maravilla, era una maravilla. Bueno, ahí estaban las oficinas. Ahí estaban las oficinas. Después nos trasladamos acá a Puerto Montt. Hicimos una cápsula en alguno de los programas anteriores de la Casa MacLean, ¿Ah, sí? con todos esos recuerdos. Sí, Ah, qué lindo. sí, sí. Ya, vale. Oye, ¿y en esa época cuántos civiles habían en William? ¿Cuántos estaban? ¿La autoridad, profesor? O sea, Williams en esos años básicamente era una base naval. Una Sí, base naval. era una base naval. Hasta hace muy poco tiempo. Y los civiles que habíamos éramos muy pocos. No sé, civiles habremos habido 100, si es que. Si es que. Si es que. Si es que. ¿Y A tal alguna otra punto que en empresa? esos años ni siquiera carabineros habían en Puerto Williams mismo. Carabineros estaba en Puerto Navarino. No sé, En Puerto Navarino, en Puerto claro. A 40 kilómetros de Williams. Y en Puerto Toro, quizás. Ahora. Oficinas, servicios públicos, lo único que había era el Banco de Chile. Que todavía solamente Que está el Banco todavía Chile. está solamente el Banco de Chile, pero no había municipalidad, no había aduana, No, pues la, no había autor- nada la de eso. autoridad era naval. Naval, Era naval. Puerto Williams era. ¿Y alguna otra Sigue siendo empresa? una base naval. ¿Alguna otra industria o usted fue los pioneros en esto? En Puerto Williams no, éramos los únicos. Hubo una pesquera también que se instaló en Puerto Toro, Ya. que el señor Jorge García se la entregaron a él. O sea, esto fue construido, no sé si por la Cormac, posiblemente, no sé quién la construyó, pero se le entregó a Jorge García y él la trabajó durante varios años allá. Puerto Toro, eso sí que Puerto estaban Toro. aislados. Sí. Eso está aislado de Puerto Williams. Todavía, claro, Más claro. aislado. Ahí- Patrick, ¿tú eres magallánico, nacido acá? Yo por error nací en Santiago. ¿Ya? Yo nací en Santiago porque mi madre y mi padre justo en esos días estaban allá, pero a la semana ya estaba de vuelta en Punta Arenas. O sea, tú estudiaste acá en Magallanes. Hiciste todo el colegio. Mi vida entera la hice acá, aparte de mi época. A ver, nuestros padres de nuestra generación
usando un término ganadero, eran de la idea que a los hijos hombres, ya llegado a cierta edad, había que destetarlos para que se hicieran hombres y aprendieran a arreglárselas solos. Entonces, para eso nos agarraban y nos mandaban a algún internado a Santiago. A Santiago. A Santiago al internado. Y a mí me tocó ir a un internado. ¿Con qué edad? 14. 14 años. ¿A primero sí. medio? Sí, correcto. Ahora, antes de eso, mi educación la hice aquí en el Británico, ¿ya? Y me fui a Santiago a otro colegio británico, ¿A cuál? al Grange. A Reims. Al Grange. Compañero de Eduardo Gatti fuiste. Fuimos compañeros de curso con Eduardo. Sí, Lo recuerdo cuando vino, lo fuiste a saludar. claro, claro que sí. Y seguimos viéndonos todos los años con, ¿Sí? con Eduardo. ¿Hacen un sí. encuentro de ex compañeros? Los ex compañeros de esa promoción nos encontramos y nos juntamos todos los años. Ah, mira. Todos los años. Hubieron varios magallánicos ahí, no sé si son de la época tuya o no. En el Ahí Grange. tenía internado. Sí, claro, porque Sí, fue una moda. po. Fue una moda, Sí, había yo que me mandar a acuerdo. los hijos. Angelito Violi. Angelito Violi también fue al Grange. No, sí, recuerdo que Los había- Jordan, Jorge Jordan, Sí. Danilo Jordan Simonovic, también sí. fueron. Ahí a- tenía internado el Reims en esa época. Sí, sí, Nicolás Tenía Simonovic, internado, ¿eh? el hermano de Nicolás Simonovic. Boris. También. Y venía todos los Charlie fines- King. También. Venía todos los feriados largos como ahora, ¿no? Sí, veníamos para las vacaciones de invierno y las vacaciones De verano. Eso era, que era el gran sufrimiento cuando había que volver al colegio. Pero también en esos años volábamos en los DC-6, ¿te acuerdas? La época de los DC-6. Con el IC. Era, 6, 7 horas. era un vuelo Terrible. donde nos íbamos todos de vuelta al colegio. Qué sufrir, qué sufrir. Oye, tener que y volver con a la la colectividad británica e inglesa acá había relación, porque siempre se ha dicho que los británicos, los ingleses eran eran un poco cerrados entre ellos, digamos. No había con la comunidad magallánica por el frigorífico Río Seco, te hablo yo. Yo no sé si cerrados es el tema, pero sí que se interrelacionaban mucho. O sea, muchos ingleses casados con inglesas o descendientes de. Tú lo ves, hasta la generación mía de hoy en día se mantuvo el idioma en casa. Y yo con mis hijos también mantengo el idioma en casa. Y incluso contigo fuimos padres en el alemán. Sí. Yo, por ejemplo, mandé a mis hijos, no al británico acá, mandé a mis hijos al alemán. ¿Por Con qué? un tercer idioma. Con un tercer idioma. Teníamos el inglés en casa, así que váyanse al alemán y aprendan un tercer idioma en el alemán. Y algo de castellano siempre hablaste. Algo de castellano siempre hablé, o sea, chapurreo el castellano tal como se escucha ahora. ¿Verdad? Y me preguntan hasta el día de hoy, qué raro tu acento, ¿qué acento tenías? ¿Ya? ¿Y tuviste 4 años en Santiago? ¿Hiciste Sí, toda la, o sea, en mi secundaria la en secundaria Santiago completa del... y después la universitaria en Valparaíso y Santiago. Así que... En Tuve una Valparaíso linda la vida. escuela está ahí en Membrillo? En ¿no? el Membrillo. En el Membrillo, Eso, ahí claro. está. Pues. Y también con ese grupo universitario hasta el día de hoy. Nos seguimos juntando todos los años. Estamos hablando años 68. Nosotros fuimos la generación del 69. Sí. Lindo, lindo. Entonces, buen número. Salimos todos ahí hasta el día de hoy. Nos juntamos todos los años. Y de hecho, el año pasado tuve la hermosa experiencia que un grupo de estos compañeros vinieron al campo a Tierra del Fuego. Tú hoy día estás en Tierra del Fuego. Y hoy día estoy en Tierra del Fuego. básicamente ¿Estás Tierra en la del Fuego. actividad ganadera? Ganadera ovina. Ovina. Sí, ovina, después de haberme dedicado a la parte pesquera Claro. durante un tiempo, de haberme dedicado a la parte ganadera. Llegado a una cierta etapa de la vida, me posicioné dentro de la línea del plan de vida que me había hecho, a ver dónde estoy con respecto a este plan de vida, y como que me faltaba mucho para llegar a la meta. Así que ya, y esto a los 50 años, dije, no, donde estoy bien, vivo feliz, vivo cómodo, me voy a dedicar a hacer lo que me gusta. ¿Y qué es lo que me gusta? La ganadería. El campo. Así que todo el resto se guardó
y me dedico a la ganadería. ¿Y cuántos años fueron en Williams? Como 19 años. 19 No, años. harto tiempo. Sí, no me acuerdo. Pero fue una etapa hermosa en mi vida, sin lugar a dudas. No es para cualquiera. ¿Formaste Hay familia que- allá? ¿Fue la señora para allá? No, hay ¿Cómo cosas fue? que no se pueden contar. No, dejémonos. No, pero ¿te fuiste con Oye, la familia para allá o estabas solo? No, estaba solo allá. Patrick, Estaba solo ¿te allá. tocó Ley Navarino? ¿Todavía no comenzaba? No comenzaba cuando estaba allá, o sea, después de 5 o 6 años, 7 Después- años, después vino parte. la ley Navarino. O sea, Ya. de hecho fuimos la primera empresa Que tuvo el... que se acogió a la ley Navarino. Ya. Otra experiencia, tema para otro capítulo de otro libro. Claro. Vamos a la segunda parte porque ahora Sí. nos vamos a ir a una breve pausa, unos comerciales, una cápsula y volvemos aquí a Tertulia Magallánica desde la Perla del Estrecho y recordar a los amigos que tenemos una página de Facebook donde nos pueden ahí retar o recordar o insinuar alguna inquietud y estamos en YouTube. Las 4 temporadas anteriores están en YouTube donde las pueden ver cuando guste. Volvemos pronto. ¿Qué tal amigos? Estamos volviendo aquí a una cápsula en Tertulia Magallánica desde la Plaza Lautaro, primer camposanto de la colonia de Punta Arenas, inaugurado el año 85 y clausurado el 1894. Más de 1.300 personas aquí bajo la Plaza Lautaro. Y bueno, también queremos presentarle aquí en mi espalda, está un hostal actualmente, pero sin duda fue un lugar emblemático de la noche magallánica, conocida como la Pensión Lautaro, la Casa de Lata y posteriormente la Dorita. Lugar de amores furtivos, de pasiones, justo como recordábamos, el hotel de la Plaza Zampayo, el Hotel Colón, los más antiguos de la ciudad o el Escorpión. Lo que tenemos la duda es si servían aquí el pollito al velador o no. Esa es una duda que va a persistir en el tiempo, pero bueno, por ahora el pollito al velador se sirve en la Perla del Estrecho. Así amigos, desde aquí, desde la Pensión Lautaro o la Casa de Lata, nos despedimos y volvemos a Tertulia Magallánica. Y volvemos amigos aquí a Tertulia Magallánica desde la Perla del Estrecho. Seguimos Entretenido. ¿Está entretenido? Está entretenido. Oye, está hablemos bonito. algo de la ganadería, Patrick. Me gusta eso porque, oye, hay tantos nombres que nosotros usamos hoy día que tienen que ver con el idioma inglés, como guachimán, por ejemplo, ¿cierto? Guachimán. Que viene de washman. Y uno que todo el mundo conoce acá, que a nosotros los magallánicos nos dicen chumango, ¿cierto? Y hay algunos que dicen que el chumango es un pajarito, pero hay una versión que es muy creíble, que dice que en una estancia aquí en Oasis Harbor, ¿cierto?, donde había un sector que tú ya me vas a contar por qué le decían gringos duros, ¿cierto?, que eran los dueños ahí. Entonces digamos que el capataz de los trabajadores iba en la mañana a lo que se llama a pedir las instrucciones de qué es lo que vamos a hacer. Y el gringo a cargo del campo le empezó a hablar en inglés, se molestó que este hombre llegó temprano o tarde, y le habló y finalmente el gringo le dice, you man go, hombre, ándate de acá, ¿cierto? Entonces él llega al comedor y le dice, oye, bueno, ¿y qué te dijo el jefe? No sé, me dijo, no entendí nada, me dijo chumango y de ahí, quedó el chumango. ¿cierto? Viene un poco la
Me gustó el cuento, no lo conocía. ¿No lo conocía? No, yo no conocía. Esa es una de las entonces, versiones que ya. hay, esa y la del pajarito. Claro, son Sí, las la dos del pájaro, versiones, sí. pero esta del Human Go es clásica. ¿Le pega? Sí. Le pega. Oye, ¿y por qué gringos duros ahí? ¿Eran tan duros? Deben haber sido muy difíciles los hombres de poder tratar con ellos. O sea, desde el momento en que el sobrenombre persiste hasta el día de hoy, yo creo que eso lo dice solo. ¿no es Pero cierto? porque eran muy estrictos. Deben haber sido estrictos, deben haber sido terriblemente exigentes. Eso. No, y las diferencias culturales. Claro, deben haber sido Gente que viene terriblemente de un exigentes. país. A su vez, duros porque ellos deben haber sido muy resistentes al clima, resistentes al trabajo duro, resistentes a soportar las condiciones que en un principio, sin lugar a dudas, fueron Extrema. muy extremas, muy extremas. O sea, uno ve lo que fueron las estancias después, claro, fueron unas casas maravillosas, construcciones fantásticas, pero eso cuando recién llegaron no existía. No, eso hubo que hacerlo todo. Y llevar palo por palo, piedra por piedra, clavo por clavo, y en carretas, no en camiones, Ni ni 4x4. mucho menos, ni en 4x4 como se hace hoy en día. Así que se me ocurre que por ahí debe haber venido el nombre. Y cosas duras. Otra familia famosa también, que provinieron y llegaron en un principio a lo que fue el principio de la ganadería acá, don Tomás Saunders. No sé si... Sí. Don Tomás Saunders. Don Tomás Saunders, que su entierro está a la vista hasta el día de hoy, que está está en Otway Station, camino a Otway, camino a Río Verde, Ya. en un cerrito ahí antes de llegar a Entre Vientos. Está el cerro donde está enterrado este caballero. Y este caballero, las primeras ovejas que trajeron para acá, ellos como ganaderos, una vez que les habían dado las tierras, no fueron animales provenientes de las Malvinas, sino que ellos fueron a Uruguay a buscar animales. Y esos animales fueron traídos en arreo, durante, tengo entendido que fueron 4 o 5 años los que demoraron en llegar acá. Eso significa que durante 4 o 5 años tuvieron faenas de esquila en el camino, tuvieron faenas de marca y pariciones en el camino, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay un libro, Patrick, perdona, Ya. que hay un libro que lo cuenta todo esto que se llama El Gran Arreo. Ah, sí. Claro, hay un libro, ¿te acuerdas? Lo conversamos con Esteban. Sí. Y yo tengo el libro del Gran Arreo y pues sí, te dejo, pero ¿qué te parece? Interesantísimo de ser. Y ahí hay cosas como no muchos magallánicos saben, donde se ven, por ejemplo, estos famosos carretones en los cuales tenían unas ruedas gigantes, ya, en los que transportaban los fardos de lana. Ahora muchos se preguntan, ¿y por qué las ruedas tan grandes? O sea, ¿por qué una rueda tan grande? ¿Qué necesidad había de ruedas tan grandes? Y fíjate que lo que determinaba el diámetro de estas ruedas era la profundidad del río que tenían que vadear para que no se mojara la lana. Mira, por eso el diámetro. Por eso el diámetro. Si la altura era, la profundidad del río era 1 metro, el eje al menos a 1 metro. Si la altura era 1,5 metros, el eje al menos a 1,5 metros. Oye, un tremendo aporte, interesante, ¿cierto? Desde el punto de vista mecánico, Eco. del porqué de las cosas. Es ahí el porqué de las ruedas tan altas. Lo determinaba la profundidad del río que había que vadear. Pues no habían puentes, no habían caminos, no había nada en esos años hacia acá. Y en la medida que avanzaban, dejaban su lana en alguno de los puertos del lado argentino, en ese lado, porque en esos años se vinieron por el lado argentino. Y de ahí se exportaba hasta que llegaron acá. Acuérdate que casi todos los ganaderos, los inicios eran todos de apellidos ingleses. Los Muchos. Fell,
los Fell, los Young, los Morrison. ¿Quiénes más habían ahí? Fenton Young, sí. Fenton. McDonald. Cameron. Fell. Los Fell de Brazo Norte. Que incluso No, la mucho. señora de don John Fell Está viva. aún está viva y está muy bien. Sí, está muy bien. Está muy bien, sí. Bueno, y también la señora, la mamá de Gustavo, igual está bien, ¿o no? De Gustavo Stanton, sí, ¿ya? sí, La mamá de bien. la Tini. Sí, también. sí, pues. sí, también gente longeva que se ha mantenido bien, que tuvieron una linda y buena vida, que les ha ayudado a mantenerse vigentes aún. Sí. Vigentes Y tú aún. estás en Tierra del Fuego ahora. Yo estoy en la estancia de nuestra familia, Ya. Desde una estancia familiar de muchos años ya. no de lo que fue la subdivisión de la explotadora de Tierra Ya. del Fuego. ¿Ya? Una parte de esa subdivisión fue a la que optó mi padre y tenemos ese campo hasta el día de hoy. ¿Y en qué sector está? China Creek, Chile. China Creek, en la comarca de China Creek le llamamos nosotros, donde habemos un grupo de ganaderos que en comunidad tenemos lo que fue la sección China Creek. Sección China Creek, que fue sección de la estancia Caleta Josefina. Hoy día, Onaicín. Hola, sí. Onaicín. ¿A cuántos kilómetros estás tú de En Porvenir? A ver, de Porvenir a 150 kilómetros, de Punta Arenas a 300 kilómetros dando la vuelta por Punta Delgada. O sea, me es un viaje de entre 4 horas y media y 5 horas. ¿Pero te vas según- por Punta Delgada o por...? Habitualmente por Punta Delgada. Claro. Habitualmente por Punta Delgada porque tiene la comodidad que no estoy obligado ni sujeto a un horario de horario, salida como es la barcaza de acá, sino que estoy listo, tengo mi camioneta cargada y parto. Y sé que voy a tener, al menos que haya algún temporal de viento o alguna cosa por el estilo que me sujete. Otra cosa interesante fue este año tuve la gran suerte de haber podido conocer Escocia. Sí, me contaron Sí, que vienes llegando. Ya que los climas son muy parecidos a Punta Sí, Arenas. fíjate, el objetivo de este viaje fue un poco, fui con mi hija y ya, conocer primero el nido de donde habían provenido los McLean, conocer los motivos por los cuales podrían haber querido ellos emigrar de allá y conocer la tierra misma, la gente de allá. Y nos encontramos con situaciones bien sorpresivas, interesantes. Primero, llegar a Escocia es como llegar a Magallanes. O sea, te sientes abrazado en forma inmediata, tanto por la tierra, el clima y su gente. Y eso al tiro te da la respuesta por qué los escoceses llegaron acá y se afincaron tan bien. Y porque se sintieron igual de cómodos acá. Se sintieron igual de cómodos. Primero llegaron a una actividad que conocían, Claro. después llegaron a un clima que les era conocido, porque muy similar al clima de allá. Y no llegaron solos, llegaron varios. Llegaron, sí, eran grupos importantes. Claro. ¿Y llegaron con sus perros? Porque se dice que se pone un aviso en Escocia, Sí, no lo se sé. necesita Yo ovejero creo, con yo- perros. yo creo que tiene que haber sido así, porque uno ve, por ejemplo, hoy en día, ¿no es cierto?, se ha creado la raza del ovejero magallánico. Perrito ovejero, sí. Ese ovejero, ese perro, tú lo ves y tiene reminiscencias de lo que es el ovejero escocés. Ah, sí. Entonces deben haber llegado los primeros allá y todavía hay sangre de esos perros en nuestros perros ovejeros acá. Aparte de que los perros que hoy en día están en boga también provienen básicamente de allá, de esas tierras. Así que yo creo que sí, Sí. tienen que haber llegado con sus perros.
Y después ya he reproducido acá. Ah, por supuesto. Oye, y entonces fue muy cómodo el viaje para usted a Escocia, sí. claro, Fue- te sentiste cómodo, Fue digamos. muy cómodo, fue muy grato, porque realmente nos sentimos en casa. O sea, eso de salir y sentir ese viento frío, ¿ya? Ese viento frío, un día de sol hermoso, pero con un viento frío. Eso que en 10 minutos más, habiendo estado con sol, está lloviendo y hay viento. ¿Ya? Y cambia el clima. Y cambia el clima. Las 4 estaciones en un día, como Eso se es, dice. tal cual, tal cual. Aparte de eso, tuvimos la suerte de haber ido a la isla que está al norte de Escocia, de donde provinieron el clan MacLean, de donde nació el clan MacLean, donde también fuimos recibidos en forma muy especial por el hecho de ser los primeros MacLean tan australes que habían llegado a visitar aquel lugar. Haber conocido también cuáles eran las condiciones en las cuales vivían ellos allá, que los haya hecho Que los venir motivó. para acá. Y realmente vivieron situaciones muy duras allá en esos años, fines del 800, principios del 900, que sin lugar a dudas las promesas de esta zona pristina, nueva, recién iniciándose, era un Edén comparado con lo que estaban viviendo ellos allá, que vivían en constantes luchas, que vivían azotados por peste, azotados por enfermedades, hambruna. O sea, venir para acá era... Se jugaron un Brexit, digamos. Eso fue, tal cual, Ah, tal cual. había que salir de ahí. Bueno, los inmigrantes por algo salen, ¿no? No salen porque están bien allá. Claro, justamente. No salen porque No, están salen bien. por aventura o por... No, Ni por no, turismo. Es la promesa de un lugar mejor y que sin lugar a dudas debe haber sido intolerable. lo Oye, que pero estaban ¿y viviendo allá. qué ganadería ovina se explota en esa zona hoy día? ¿Corriedale? No, hay una sumatoria. Ellos han llegado a un perfeccionamiento en el que tienen, según las condiciones de cada área, han desarrollado razas de ovejas para esa área. Ya. Entonces tienen un sinnúmero de razas distintas de ovejas. Corriedale no se escucha hablar de Corriedale allá. El Corriedale es un animal más moderno, ya de Nueva Zelanda, de Australia, nuestro acá, que se ha adaptado muy bien a nuestras condiciones de acá. Oye, hablando de nuestras condiciones, Patrick, la colectividad inglesa se junta acá, se reúne, ¿qué es lo que hace con la...? A ver, hasta la generación anterior, o sea, estoy hablando de nuestros padres, sí se juntaban, existía el club El británico, club británico. el club inglés, Que estaba acá en Roca, ¿no? Hasta el Banco de Chile. Altos del Banco de Chile. Alto el Banco de Chile. Donde, al igual que los Rotarios y los Leones, todos los días, miércoles por decir, se reunían. Eso hoy en día no existe. O sea, no existe el club inglés, El club No, hoy inglés día no existe. pero y no hay... No sé si está ahí. Quedan las mesas de pool, dicen. Están las mesas de pool. Sí, he ya. escuchado eso. O de billar, no Tengo sé. Sí, entendido yo- que a lo mejor. no Ustedes sé. saben, ustedes Sí, están ese arriba ámbito, digamos. en el Seleccionado tercer, pool de Punta en el Arenas. tercer piso. ¿Lo dejaron jugar alguna vez ahí? Sí, he jugado ahí. Ahora ya... ¿Existe eso aún? Sí, ¿Arriba? claro, está arriba, Ya. sí. ¿Pero es No pool sé, o billar? ¿Habrá ahí casino pool, del ¿no? banco? algo? No, eso está cerrado, Hubo digamos. casino del banco, tuvo en alguna época casino. Comedores o algo sí, ahí. pero parece que ahora ya no. No. Tenían su... Y después de eso, entonces, No, después de eso se está el disgregó. consulado, entiendo yo, ¿cierto? Y está el consulado donde está John Rees, Claro. que maneja eso. ¿Y el Pero colegio? la comunidad, yo creo que está, a lo mejor el colegio aún congrega, a lo mejor la iglesia anglicana aún congrega, si bien es cierto, yo Sí, diría sí, que hoy de hecho día... congrega la iglesia, pues. Sí, obviamente. O sea, esa es su función. Pero ya no es la iglesia de los gringos, como era antes. Hoy día la iglesia anglicana es una iglesia Para todo el mundo. abierta para todo el mundo y lo que menos hay son gringos. Bueno, y del club inglés que estaba ahí en Roca nace el club de golf.
Los primeros fueron Los primeros golfistas fueron ingleses. escoceses, todo. Escoceses. Claro, sí. que Claro que sí. compraban los terrenos ahí. Donde está la universidad hoy donde día. estaba La Villa del Golf. Donde está la Villa del Golf. Ah, Justamente. Todavía hay, o sea, yo recuerdo de cabro chico, he subido a algunos de esos pinos que quedan todavía por ahí. Y la playa del golf. Y la playa del Golf, donde se perdían muchas pelotas. Se perdió mucha pelota. Y se iba a pololear también mucho. También, claro que sí. Claro que Es interesante, ¿cierto? Porque entonces los ingleses estuvieron básicamente en el mundo de la ganadería. Ese fue como su ámbito principal. No así el comercio. El comercio No. fue como secundario después. No hubieron grandes emprendimientos comerciales por parte de ingleses, No. o británicos o No, escoceses. los Había- emprendimientos tenían que ver con, o sea, de hecho el frigorífico Río Seco, que es el, Ellos gran, se dedicaban a eso, la el carne. gran emprendimiento comercial que hubo acá en los años 50, fue el frigorífico Río Chefuente, Seco. el Y ese Chefuente. frigorífico era manejado absolutamente por ingleses, Como el frigorífico Boris en Natales también. como el frigorífico Boria en Natales. O sea, Bueno, ellos- el ellos- desarrollo de los británicos acá fue Industrial. adosado a lo que era la ganadería. La hoy. ganadería. Claro, porque la lana, acuérdate, La grasa, se iba, la grasa, la lana, los cueros, todo se iba a Inglaterra. se iba todo a Inglaterra. Po. Ellos no les Los interesaba caponeros mucho. famosos. Los buques caponeros. Caponeros, Que nosotros hemos hablado varias veces que ahí en Río Seco, ¿cierto? Donde está, y hoy día, que tú dices, aquí fue el muelle, claro, ese es un muelle, pero maravilloso, ahí llegó y salió, pero fortuna, y el trabajo de tanta gente magallánica que quedó ahí. La herencia que ellos dejaron fue, yo creo que una de las más que llega hasta nuestros días. Hasta nuestros días, sin lugar a dudas que sí. Cómo se manejan los campos, la organización, muy ordenado, las construcciones. Todo Claro, nace porque de ellos. la ganadera, La pues, ganadera. la ganadera tierra La explotadora. ganadera fue nuestra gran escuela de ganadería. Hoy en día... Empastadas, Empastada, agua, agua, Sí, que fueron los primeros, po, ¿cierto? Pero es como dice Patrick, había disciplina, es un sistema diferente y los que han seguido con eso, bueno, están en esa línea. Hay muchos que todavía, bueno, la generación un poquito más antigua que nosotros, hay gente que aprendió de ellos y fueron, hoy día son grandes ganaderos. Ah, por grandes supuesto. ganaderos. Absolutamente, sí, sin lugar a dudas. Nuestra ganadería no ha evolucionado mucho. No ha evolucionado No ha mucho. evolucionado mucho, o sea, las bases de nuestra ganadería siguen siendo exactamente las mismas. O sea, los sistemas de manejo de campo son exactamente los mismos. Lo mismo. Se han hecho muchas pruebas de teorías nuevas, modernas, de distintas formas de hacer pastoreo, de movimiento de animales. Y acuérdate que traían maquinaria, traían tractores, traían, no sé, cosechadoras, empastadoras. Todos los equipos, Era sí, realmente la explotadora tecnología hizo de mucho. ellos. Era- Lo creo que hoy día lo que se ha avanzado mucho es la genética, ¿cierto? Eso Que en eso sí se ha avanzado, Sí. ¿cierto? Hay varios ganaderos hoy día que están, bueno, estamos en el siglo XXI. Los tiempos han cambiado, sin lugar a dudas. Pero, habiéndose avanzado mucho en genética, la base de nuestra ganadería sigue siendo el corredor. Así es. Que es un animal que está 100% adaptado a nuestra zona y que es una buena base sobre la cual introducir estas nuevas No, pero el genéticas. ganado bovino, igual ellos hicieron un vacuno, hicieron un gran desarrollo en Punta Arenas. Sí, Toda esa zona Río Tranquilo, por ahí, eso era Río Tranquilo, que se llamaba, Claro. ¿te acuerdas? Eso es. Y se sigue llamando. Se sigue llamando. Y así. sigue siendo, tal cual. ¿Y el corre es el que llega primero a las Malvinas o llega a otra raza y después se No, introduce el corre? Yo diría que fue Corridor lo que llegó. Lo que llegó en la- un principio. de Falkland. Yo diría que fue, sí. No me atrevería a asegurarlo, pero yo diría que sí. Sí. Como lo que trajeron de Uruguay también. Fue Corridor. Era sí. Corridor. Sí, ya está. Estaba bien desarrollada la raza como animal que se adaptaba bien a nuestros tipos de forraje. Nuestro coirón, La pampa, el coirón. Eso es.
Eso es. Bueno, Patrick, Muchas gracias. Gran Patrick. placer Muy haber- entretenido. muy Ha sido un didáctico. gusto para ha mí. sido- No, el gusto es nuestro. Yo, así como Mario le pidió a Susi que se despida, Exactamente. ¿cierto?, de nuestros Se auditores, dice en por inglés. favor, aprovechemos de despedirnos. Para tener un programa bilingüe, un segundo programa bilingüe. Lo hacemos en inglés, En entonces. inglés, supuesto, tu despedida en inglés. Well, it's been a pleasure having been invited here and trying to represent the British community that still lives here in Magallanes, and an honor also. So let's thank these gentlemen that have invited us through me to share a bit of our history with all those who are going to see this program. So see you someday. Bye-bye. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Entendió algo, don Jorge? Usted que Sí, está en todo, curso lo entendí de... todo. de He hecho harto clarito. curso de inglés, Ha hecho pero- curso de inglés, pero no alcanzó a entender No nada. pasa nada. Bueno, amigos, con este gran invitado también hoy día nos despedimos aquí de Tertulia Magallánica desde la Perla del Estrecho por ITV Patagones. Gracias. Muchas Patrick. gracias. Gracias a usted. Muy entretenido. El honor Muchas ha sido gracias, mío. amigos. No, Nos volvemos a encontrar la próxima porque semana. en el fondo...